hablar del amor del Padre. Y hoy quiero que abramos nuestro corazón, pero antes vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por la bendición que nos da de estar en este lugar nuevamente para compartir, escuchar y aprender de tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la lluvia que estás enviando en este tiempo, Dios, sigue enviando lluvia. Padre, que los campos reverdezcan, que los campos, Padre, puedan producir el fruto de la semilla que se sembrará, el maíz, el frijol y todo lo que se siembra en el campo, Dios, dé fruto en el nombre poderoso de Jesús. Que se llenen las presas, los ríos, los mantos acuíferos, Dios, vuelvan a tomar sus niveles de agua, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Y hoy te pedimos, Dios, que no falte la lluvia para que la semilla dé su fruto en su momento, en su tiempo, y podamos darte toda la gloria a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, capítulo 8. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, habla de aquellos cristianos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y quiero que prestemos mucha atención porque vamos a ir compartiendo y vamos a ir entendiendo lo que Pablo escribe en esta carta a los romanos. Y dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos queda claro que el ser hijo de Dios, muchos de nosotros tenemos el concepto de que una vez que fuimos bautizados, una vez que fuimos bautizados conforme a la palabra de Dios, ya somos hijos de Dios. Y es verdad, una vez que hacemos ese pacto de entregar nuestra vida a Cristo y de ser bautizados conforme manda la palabra de Dios, hay algo que en nuestro espíritu ahora nos hace sentir que somos hijos de Dios. Pero es importante que después de dar ese paso de fe tan importante en la vida del cristiano, usted, a partir de ese momento, y todo cristiano, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a todo lo que agrada a Dios, a todo lo que es bueno, a todo lo que es justo delante de Dios. El Espíritu Santo de Dios nunca nos va a guiar a hacer lo malo. El Espíritu Santo de Dios nunca va a guiar a una persona a odiar, a no perdonar. Nunca el Espíritu Santo de Dios hará eso. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a hablar con la verdad, a vivir en santidad, a perdonar. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en aquella persona que es un hijo de Dios. Muchas veces actuamos como si no fuéramos hijos de Dios. Porque hay cristianos
que a pesar de los años en el cristianismo, con todo el conocimiento de Dios, no pueden perdonar una ofensa, no pueden perdonar un daño. Y aún a pesar de que la palabra viene y nos ministra, cuando vamos con nuestros pastores y, pastor, quiero una ministración, fíjese, tengo este problema, estoy pasando en esta situación, y se nos da la atención, se nos da la palabra, se nos ministra el perdonar, el amar, el olvidar el daño, la ofensa, y aún así no lo queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa ahí? No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No estamos actuando como un hijo de Dios debería de actuar. No estamos actuando como un hijo de Dios debe actuar. ¿Por qué? Nos cuesta perdonar la ofensa, el daño. Queremos seguir guardando el rencor, el odio. Un hijo de Dios no puede dejarse llevar o dejarse guiar por el coraje, por el odio, porque eso lo va a llevar a mentir. Eso lo va a llevar a pecar. Pero ¿cuántas veces decimos, bueno, soy hijo de Dios, pero no puedo perdonar? Soy hijo de Dios, pero no puedo vivir en santidad. No puedo vencer ese pecado. No puedo vencer. Sigo siendo tentado a pecar. Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Este es un extra, mira. Proverbios capítulo 10. ¿Qué dice? Proverbios 10, verso 18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. Ahí hay un problema fuerte. Alguien que guarda odio en su corazón no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. No está actuando con verdad. Alguien que guarda odio en su corazón está propenso a estar hablando mentiras. ¿Alguien has escuchado, has sabido de alguien que le gusta mentir? Aquí está una clave. Una persona, un cristiano que miente mucho, de acuerdo a este versículo, es porque ha guardado odio en su corazón. Fíjate bien. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Te lo voy a volver a repetir, verso 19. En las muchas palabras, perdón, el 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. ¿Cuántas veces hemos hablado mentira? ¿Cuántas veces hemos levantado calumnia a alguien? Eso es grave. Pero es porque el Espíritu Santo de Dios no es el que está tomando el control en nuestras vidas. Y entonces volvemos al tema en que estamos. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de
adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Papito. Clamar al Padre de esa manera es reconocer que somos hijos y que Él es nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escucha bien. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, quiero que entendamos esta parte. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, ya no somos del mundo, ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Y debemos de andar y caminar como tales, como hijos de Dios, que somos hijos de Dios amados. ¿Cuántos hijos de Dios amados hay aquí? Somos amados de Dios. Somos amados del Padre. Aunque el enemigo muchas veces viene a tu mente y te dice, no es verdad, tú eres un donadie, tú no eres nada, tú no vales, tú no sirves, tú eres... ¿Cuántas veces ha venido el enemigo a tu mente a decirte que tú no eres nadie, que tú no eres nada, que tú no puedes hacer las cosas, que toda tu vida la vas a pasar de esa manera, en escasez, en pobreza, en enfermedad, limitado? ¿Esa es la vida que dice Dios que es para nosotros? No. Si somos hijos de Dios, somos también herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Glorificados. Revestidos de ese poder, de esa gloria. Del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que usted sea un hombre, una mujer glorificado, glorificada. Un servidor sea un hombre glorificado, lleno de esa luz, lleno de esa gloria, de ese resplandor de Dios en nuestras vidas, reflejando a Cristo, reflejando el amor, dando testimonio de la luz de lo que somos en Cristo Jesús. En el libro de Gálatas, quiero que abras tu Biblia ahí. En el libro de Gálatas capítulo 4. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, verso 1. Hay algo aquí muy importante. ¿Cómo podemos nosotros vivir como hijos de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar o disfrutar
de toda esa gloria, de esa herencia que como hijos de Dios nos corresponde. Dice aquí en el capítulo 4, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿quién? El heredero que acabamos de leer, que somos herederos y coherederos con Cristo, que hay una herencia de parte de nuestro Padre que nos pertenece a nosotros. Hay una herencia que te pertenece de parte de tu Padre. De parte de mi Padre, Dios, hay una herencia que a mí me pertenece aquí en la tierra. Pero solamente teniendo mentalidad de hijo, puedo participar de toda esa herencia. Necesito cambiar, renovar mi mente y dejar esa mente de esclavo, dejar esa mente de huérfano y entender que soy un hijo, entender que usted es una hija de Dios. Porque por esto que dice aquí, mira, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de quién, del esclavo. Mientras seguimos siendo niños espirituales y no nos esforzamos y no hay ese anhelo, ese deseo de llegar a esa madurez, de crecer cada día, de ser maduros en el conocimiento, en la palabra de Dios, seguiremos siendo niños. Y si seguimos siendo niños, seguimos siendo esclavos. O más bien dicho, viviendo como esclavos. No con la mentalidad de hijo. En la Biblia nos habla de la parábola del hijo pródigo. Este hijo no tenía mente del reino, no tenía mente de hijo, no tenía identidad, no sabía quién era su padre. En la casa de su padre no le faltaba nada. Pero una vez estando en la condición a la cual tuvo que llegar, tocar fondo, como decimos, se dio cuenta de algo que realmente había desaprovechado y había perdido hasta cierto punto la oportunidad de disfrutar todo lo que su padre tenía, todo lo que había en casa. Pide su herencia y se va a vivir perdidamente, hasta que estando ahí apacentando cerdos se dio cuenta de algo. Dice, en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen abundancia de pan. Los jornaleros, imagínate, los hijos. Los trabajadores tenían abundancia de pan. No les faltaba. No se preocupaban que iban a comer. Había abundancia de pan y él dice, yo aquí estoy muriéndome de hambre. ¿Cómo? Era hijo, pero con una mente de huérfano, de esclavo, sin identidad de hijo de Dios. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cuántos cristianos siguen luchando, batallando con esto? Por no tener esa identidad de hijos de Dios. Dios es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios es mi Padre, y si Dios es mi Padre, lo tengo todo. Tengo derechos como hijo. Tengo derechos. Como hijo de Dios, tengo derechos de disfrutar de esa herencia, de esa gloria, de esa riqueza, de esa abundancia de Dios, mi Padre. Y dice, pero mientras
En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de ¿qué? De algunas cosas. Es señor de solamente de algo pequeño. ¿Qué dice? Aunque es señor de todo. ¡Wow! Pero si tengo una mente de esclavo, si tengo una mente de huérfano, no podré disfrutar, no podré vivir en la bendición de Dios. El domingo se nos habló la historia de Mefiboset. No era para que él viviera en un lugar de refugio, era para que él viviera en la casa del rey. Nosotros tenemos derecho para vivir en casa donde hay abundancia de pan, donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay fiesta, donde hay regocijo, donde hay vida eterna. Ahí tenemos que estar por cuanto somos hijos de Dios. Sino que está bajo tutores y cuidadores, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Cuando éramos, ¿qué? Niños. Un niño no sabe de toda la herencia que su padre tiene para él, ¿verdad? No sabe. Aunque sea el único hijo y sus padres sean multimillonarios, ese hijo es pequeño, él no sabe nada. Pero conforme va creciendo, se va dando cuenta de lo que su padre es dueño. Y va creciendo y va creciendo y va entendiendo y va comprendiendo que él es el heredero. Y antes de que su padre muera, él ya disfruta de esa riqueza de su padre. Él ya disfruta de vivir en una buena casa, de traer un buen carro, de estar bien vestido. Él no le preocupa nada. ¿Por qué? Porque él sabe quién es. Y ese hijo sabe que todo lo de su padre le pertenece a él. Por eso aquí la Biblia dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjate bien, ¿a quién envió el Padre? El espíritu de su Hijo. El cual clama, Abba, Padre, papito. Así que ya no eres esclavo. Por lo menos diga amén. Ya no eres esclavo. Ya no eres huérfano. Vivíamos en esclavitud. Vivíamos en el pecado lejos de Dios. Pero Él nos reconcilió por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora podemos decir que somos hijos.
Ahora podemos decir, Abba, Padre. Ya no somos esclavos, ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre y ese Padre es Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Esto nos debe de animar. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que eres hijo, tú puedes vivir confiadamente. Tú eres hijo. Usted lo puede ver como padre o como madre. Tus hijos no están preocupados de cuánto llegó el recibo de agua, de cuánto llegó el recibo de luz. Ellos no están preocupados qué va a haber de comer, si hay dinero para comprar o no. ¿Verdad? Ellos piden y punto. ¿Y quién es el que suple esa necesidad? El Padre. Tú y yo no debemos de estar preocupados. Así como que, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Tú y yo ahora podemos clamar y decir, Abba Padre, papá, te necesito. Papá, bendíceme. Papá, sáname. Papá, libérame. Papá, necesito tu presencia. Papá, necesito tu ayuda, necesito tu bendición. Ahora puedes clamar y como hijo, el Padre te escucha. Como hija que eres, el Padre te escucha. Nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará aquello que le pedimos, aquello que necesitamos, aquello que nos hace falta. Pero tenemos que dejar a un lado esa mentalidad de esclavo y tener esa mentalidad de hijo para que en esa fe, en esa confianza, podamos acercarnos a Él, a su presencia y clamar y pedir, y Él nos escucha. Él nos oye. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, ¿qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. Mira, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿quién? De Dios. Escucha esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira, si no has visto, hoy la palabra nos habla. Mirad, mirad, miremos cuál amor nos ha dado el Padre, cuál amor. Pastor, ¿de qué amor me habla? Si yo lo que veo es puro odio, rencor, falta de amor, falta de perdón. Si lo único que yo veo es escasez, es problemas, es enfermedad, son conflictos, es lo que veo, pastor. ¿Cuál amor? Escucha, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ahora somos qué?
hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. A sí mismo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y nos vamos a regresar a Romanos capítulo 8. Verso 19. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 19? Congreso de Alianza de Pastores, Paternidad y Servicio. El 20 y 21 de septiembre en Cineteca Rosalio Solano, Querétaro. Conferencistas: Felipe del Castillo, Trigo y Miel, León. Sergio Anaya, Amistad Cristiana, Cancún. Daniel Santos, Centro Internacional de Adoración, Ciudad de México. Enfocado a potenciar la vida espiritual de pastores, líderes y servidores. Para más información, comunícate al 44 22 63 18 15.